Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. Hoy día quiero compartir con ustedes la filosofía profunda y enriquecedora que subyace en el clásico cuento de los tres cerditos. Resumidamente, dicho cuento relata cómo había una vez tres cerditos que vivían juntos en el bosque. El primero construyó su casa de paja, el segundo la construyó de madera y el tercero la construyó de ladrillos, siendo esta la más resistente. Un lobo malvado intentó derribar las casas de los cerditos más pequeños, pero solo pudo entrar en las dos primeras. Sin embargo, no pudo derribar la casa de ladrillos del tercer cerdito. Finalmente, el lobo fue ahuyentado cuando intentó entrar por aquella chimenea de la última casa y los tres cerditos vivieron felices y seguros en dicho hogar. Aquí es necesario considerar algunos puntos esenciales. Los cuentos infantiles ocupan un lugar importante en el niño porque es parte de nuestra herencia cultural y se aporta información sustancial en su formación. En este sentido, cada cuento de hadas transmite al niño, de diversas maneras, que la lucha contra las serias dificultades de la vida es inevitable. Es parte intrínseca de nuestra existencia humana. Si uno, en vez de enfrentar a las adversidades, decide renunciar, nunca se llega a dominar todos los obstáculos y se puede salir victorioso de aquella desgraciada situación, aun cuando se presenta el mal de manera inesperada y muchas veces injusta. Mientras el mundo moderno busca generar zonas ficticias seguras, el niño necesita que de alguna manera se le enseñe que la realidad es compleja y muchas veces amenazadora, por más que uno intente evitarlo. Las historias deben entonces, de manera simbólica, transmitir la realidad, una realidad donde la vida y la muerte conviven, una realidad donde el placer y el sacrificio se enfrentan, una realidad donde toda lucha se reduce al antagonismo que hay entre el bien y el mal. Así pues, los tres cerditos muestran estos principios y, como todo cuento de hadas, es breve, conciso y refleja un problema existencial. No se divaga en detalles innecesarios, sino que se apela a lo esencial de cada personaje, sus circunstancias y especialmente sus decisiones. Son figuras típicas donde, al ser genéricas, es fácil que el niño se vea reflejado y pueda ponerse en situación. A diferencia de la mitología clásica, el cuento de hadas otorga esperanza aun cuando el mal parece ser omnipresente. Esto hace tan especial a cada cuento donde el niño puede verse identificado, ya sea que se trate de la pérdida de un ser querido o ya sea que incluso el niño pueda verse reflejado como víctima de un abuso. Pero es allí donde siempre se concluye que el deseo de hacer el bien suple cualquier adversidad y finalmente la bondad prevalece. En los tres cerditos, el mensaje es claro y fuerte para nosotros. Toda su historia concentra lo que es el principio de placer frente al principio de realidad. Por cierto, para este video se utilizó como elemento de base parte del libro de Bruno Bettelheim llamado Psicoanálisis de los cuentos de hadas, además de los aportes que su humilde suscriptor hace. Si este tipo de contenido te gusta, por favor suscríbete al canal y comparte, así podemos seguir creciendo en esta comunidad. Retomando el análisis en cuestión, similar al mito de Hércules, en los tres cerditos también se ve que el protagonista debe renunciar al principio del placer para darse lugar al principio de realidad. Este cuento, narrado con entusiasmo y carisma, es muy atractivo para los niños que se sienten identificados con sus propias existencias. Se enseña a cada personita que uno no debe ser perezoso ni ligero en las obligaciones porque ello implica el riesgo de perderse en la vida. Planificación y trabajo es el mensaje primero en los tres cerditos. Esto equivale a decir inteligencia y voluntad. Estas dos son las principales potencias que distinguen al alma del hombre de toda otra criatura conocida en este cosmos. Esto es lo que se observa en el presente cuento. Allí la inteligencia está orientada a la verdad que planifica y la voluntad está orientada al bien que trabaja. En los tres cerditos, uno podría rápidamente ver un paralelismo incluso con la civilización humana, donde se va desde una simple construcción de chozas sin estabilidad alguna a una casa hecha de materiales modernos por demás resistente. Pero el mensaje más profundo sucede en aquel simbolismo donde se implica pasar de un el-yo a un super-yo en términos psicoanalíticos. Los dos primeros cerditos, que son reflejo de esta transición, construyen rápidamente su hogar sin pensar en
en las eventuales amenazas que se sufriría, siendo que el cerdito más adulto, y como buen conservador, siempre tiene presente que el mal puede acaecer y por lo tanto uno debe estar preparado. A diferencia de otros cuentos de hadas donde el más pequeño suele ser quien detiene el mal, aquí es el personaje más adulto y maduro, dando muestra de la importancia de la experiencia y el realismo que toda persona conservadora tiene. Es el mayor quien dilata el principio del placer y abraza el principio de realidad. En este rechazo al principio del placer, pospone su deseo de jugar y su deseo de descansar, considerando lo que podría ocurrir en el futuro. No es ciertamente ni un idealista ni un voluntarista tal como lo son ciertos pensadores modernos que han rechazado aquel realismo filosófico. El lobo destructor y salvaje representa toda fuerza asocial, inconsciente, incoercible y devoradora de la que debemos aprender a protegernos, tanto sea por las amenazas de extraños como de uno mismo que puede caer en vicios y males. Esto permite personificar el mal y que el niño pueda visibilizar como real aquello que es un peligro tanto para la vida como para el bienestar de cada uno. Distinto es lo que sucede en el cuento de la cigarra y la hormiga. Allí el mal no es algo específicamente personalizado, sino que es la inclemencia del clima lo que castiga al personaje que priorizó el principio del placer antes que el principio de la realidad. La hormiga quería tener alimento para el invierno y sabía que, para lograrlo, tenía que trabajar durante el verano. La cigarra no se esforzó en absoluto y de ahí que pagara ciertas consecuencias. Esta historia de la hormiga y la cigarra es más una fábula, la cual siempre ostenta un mensaje claro y de índole estrictamente moral. Por el contrario, los cuentos de hadas abren un abanico de decisiones sobre lo que uno podría hacer en tales situaciones. El niño puede identificarse con la cigarra y a menudo sucede, por cuanto siempre preferiría estar jugando antes que estar trabajando. Pero en verdad, en esa fábula ya no hay lugar para la esperanza y la redención. Hay una elección y luego de eso solo perdición. En cambio, en Los Tres Cerditos, el niño puede comprender que la esperanza y la redención están a su alcance si desea cambiar sus inclinaciones hacia el principio del placer y así orientarse hacia el principio de realidad. En Los Tres Cerditos es posible evolucionar si uno va aceptando este principio de realidad, donde se asimila que las decisiones tienen consecuencias y siempre es posible decidir cambiar hacia una vida más madura y enaltecida. Conviene aquí recordar que en el relato original de Los Tres Cerditos, el lobo intenta persuadir como si de un sofista se tratase al cerdito más grande. De hecho, lo tienta a salir 3 veces, similar al maligno que intenta tentar a Jesucristo 3 veces. Es más, las 3 tentaciones son primero tener nabos, similar a tener dinero, luego tener manzanas, similar a tener fama, ya que es de los platos más famosos el cerdo con una manzana en la boca, y finalmente visitar a un hada, similar a tener el poder que cualquiera podría anhelar. Dinero, fama y poder son, de hecho, las 3 tentaciones que se le intentan dar a Jesucristo por parte del maligno. Si uno en este punto fuese al relato original de Los Tres Cerditos, allí podría mostrarse que justamente el personaje más adulto estaba listo para que el lobo intentara entrar por la chimenea. Es más, en el relato original, el lobo de hecho es comido por el cerdito mayor, siendo que este lobo ya había devorado a los 2 cerditos anteriores. Claramente que el cuento primigenio era más duro, pero no por ello más traumático para el niño. El niño podía comprender que se había hecho justicia. El niño no solo encuentra esperanza y justicia, sino que entiende que la inteligencia ordenada es capaz de guiar la voluntad en su defensa contra el mal. Por eso la persona inteligente entiende que velad y orad para que no entréis en la tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dicho pasaje es compatible con serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. En esta compatibilidad se puede observar que siempre está el mal al acecho en la puerta, tal como sucede con los 3 cerditos. Tal como se enseñara en la tradición cristiana, en el cuento que hoy se analiza, también se observa cómo la prudencia y la inteligencia orientan a la voluntad. Por cierto, te invito a que veas este video que hice explicando qué es la prudencia y por qué es la directriz de toda virtud. De verdad, gracias por tu tiempo.
Continuando con el análisis, y ya para concluir, el niño ve en los 3 cerditos que es importante saber controlar el principio de placer, es decir, es importante controlar aquellos deseos primitivos que son de la satisfacción inmediata. Esto se llega a concluir, según especialistas, porque el devorar todo de manera descontrolada como si de un lobo se tratase, finalmente conlleva la perdición de su ser. El valor de actuar según el principio de realidad implica que el mayor cerdito se levanta pronto por las mañanas a asegurarse la deliciosa comida y así preservarse de los malvados deseos voraces del lobo. El niño en este punto entiende que a medida que madure, entenderá que no todo es juego y diversión en la vida y que para ser feliz debe haber un punto de equilibrio entre el disfrute y el esfuerzo para así alcanzar un bien mayor. Gran diferencia hay en este cuento con la pobre cigarra que, víctima de su inmadurez, ya no puede revertir lo que su propia naturaleza le compele a hacer. En los 3 cerditos hay esperanzas en base al crecimiento y la madurez, donde uno siente que puede vencer al mal si realmente hay una predisposición al bien. La cigarra, de hecho, perece y no por predisponerse al mal, y esto evita en el niño generar un sentimiento de justicia, ya que toda persona naturalmente desea jugar y disfrutar de aquello que hace tan lindo a la vida. En los 3 cerditos, entonces, se comprende que son etapas en la vida del niño en la que la forma superior de identidad prevalece en tanto y en cuanto se halla una armonía entre el placer y el sacrificio. El niño ya no es esclavo de sus deseos primarios, sino que es verdaderamente libre porque ya es capaz de proyectarse hacia el futuro, siendo responsable de sus decisiones. Así pues, es más que recomendable que cada hijo lea y relea este maravilloso cuento. Ya solo resta agradecer a los Patreon que permiten sostener desde conferencias por cada ciudad posible hasta clases gratuitas, como así también agradecer a cada uno que destinó su valioso tiempo para llegar al final del video. Dios los bendiga eternamente y espero ver sus comentarios opinando sobre este presente trabajo.